¿Va a quebrar la economía española? La deuda pública es objeto de constante debate. Actualmente esta asciende a 1,5 billones de euros. Esos son unos cuantos ceros y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se va a poder sostener esta deuda? En el momento en el que se está grabando este vídeo, la deuda pública en proporción al PIB es de un 107%. Esto quiere decir que si de pronto vienen todos los que han prestado dinero a España y le exigen que pague ya esta deuda, tiene que pagar todo lo que se produce en un año y un poquito más del siguiente. Algo que evidentemente parece inviable, pero ¿es realmente tan frágil la situación española? Este razonamiento parte de un error, o más bien dos errores. La deuda pública creció en un 4,8% hasta los 1,57 billones de euros, pero esta cifra no nos dice nada acerca de cómo de sostenible es esta deuda. Aquí lo que te importa no es cuánto debes en total, sino cuánto pesa esa deuda. Por eso se suele mirar la deuda en proporción a los ingresos, es decir, en proporción al PIB. Pero con este ejemplo he cometido otro error que se suele hacer a la hora de analizar la deuda pública, y es equipararla a una deuda que puede tener cualquier familia. Sé que la tentación de hacer esto es bastante grande, pero más adelante os voy a demostrar por qué esto está mal. La deuda pública hay que analizarla con otros ojos para poder entender cuándo se deben disparar las alarmas. Y también habría que poner un poco de perspectiva histórica, ya que estamos ante la mayor deuda de España en la historia. Esto y mucho más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Hace un tiempo os comentábamos que en el año 2025 las cosas podrían ponerse bastante feas para España. Y es que para ese año el Banco Central Europeo ha anunciado que endurecerá sus condiciones a la hora de apoyar a los países. Pero antes de llegar a esto, ¿por qué la deuda pública no se debe comparar a la deuda que pueda tener una persona normal y corriente? En primer lugar, por el ciclo vital. Una persona tiene que planificar teniendo en cuenta que en algún momento dejará de existir. Lo siento si ahora le he generado problemas existenciales a alguien, pero es lo que hay. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Un Estado puede hacer una planificación financiera teniendo en cuenta un horizonte temporal bastante más amplio, permitiéndole estirar esa deuda durante más tiempo. Y esto es relevante tanto para el Estado como para los propios prestamistas. La segunda diferencia tiene que ver con los ingresos. El gobierno tiene una capacidad de crear más ingresos que una persona normal. Es decir, un gobierno puede inventarse ingresos de la nada. Mete un decreto de que subo los impuestos y ya está. Tendrá otros efectos, pero estamos hablando de sostenibilidad. Esto una persona normal no lo puede hacer. Sus ingresos dependen de la actividad económica que hagan y si cobras una nómina, tu ingreso es este. Un gobierno tiene mucho más margen de maniobra para obtener ingresos, haciendo que tenga mucha más credibilidad que cualquier otra institución. Por tanto, de entrada, no debemos comparar un gobierno con una persona, ya que el gobierno tiene unas condiciones que nosotros no tenemos, pero es que hay una cosa más que debemos tener en cuenta. ¿Cómo paga la deuda el gobierno? Esta es una pregunta que probablemente no os hayáis hecho nunca, pero la deuda de los gobiernos se paga de una forma bastante distinta a la que pensamos. Y es que en muchos casos se paga mediante refinanciación, es decir, financiar nuevamente la deuda. Y sí, una persona normal no puede hacer esto durante mucho tiempo, pero un gobierno sí que puede hacerlo, por las cosas que hemos comentado anteriormente. Pero esto no significa que lo pueda hacer para siempre, y aquí es donde vamos a entrar al meollo del asunto. Lo que va a marcar la sostenibilidad de la deuda son dos cosas. Uno, la posición fiscal y lo más importante, el tipo de interés. Esta es la razón por la cual están saltando las alarmas dentro de las instituciones con los tipos de interés más elevados que hay que pagar por nuestra deuda, ya que para los que compren deuda pública esto es una pasada porque es dinero fácil, pero para el emisor esto no es tan bueno, ya que tiene que pagar más
por la deuda emitida. Esta es la razón por la cual los bancos centrales están tan desesperados por empezar a bajar los tipos de interés, porque con los que hay marcados ahora mismo se puede entrar en una tendencia donde la deuda pueda volverse insostenible. La pregunta es, ¿cómo de altos deben ser los tipos de interés para que entremos en esa situación? Esto lo responderemos un poco más adelante, pero creo que es importante poner en contexto la deuda española. La deuda española empezaría a crecer a partir de los años 60, como podemos observar en el siguiente gráfico. Pero si habéis estado atentos al vídeo y sois suscriptores habituales del canal, sabréis que no hay que mirar la deuda en valor absoluto. Además que es normal que la deuda se haya disparado en términos nominales, ya que justo coincide con el momento en el que despega la economía española. Si la economía es más rica, más deuda en términos nominales podemos tener. Pero al margen de esto, vamos a ver la deuda de forma correcta. Como vemos, a lo largo del periodo señalado hay 4 momentos donde la deuda pública se disparó. La primera en 1876 debido a las guerras del Sexenio Democrático, donde se estima que la deuda llegó a representar un 169% del PIB. En segundo lugar tenemos la del año 1902, que llegó a representar un 128% del PIB debido a la necesidad de financiar las guerras coloniales. Después tenemos la transición, donde la deuda se disparó debido a las reformas que se tuvieron que llevar a cabo y lidiar con la herencia del gobierno anterior. Os dejamos unos vídeos en la descripción donde abordamos estos temas. Y por último tenemos el incremento actual, donde debido a la gran recesión y la pandemia se ha disparado el déficit público y volvemos a tener una deuda muy elevada. Pero este repaso histórico nos ha servido para ver que no estamos ante una situación anómala dentro de la historia de España, sino que ya hemos vivido situaciones donde la deuda era más elevada. Pero hay más, y es que la situación actual es más especial que cualquier otra que hayamos vivido en la historia. Con la entrada a la Unión Europea, la forma de analizar la deuda española ha cambiado radicalmente, ya que la deuda ha dejado de estar denominada en una moneda como la peseta, sustentada solamente por el Estado español, a estar denominada en una moneda como el euro, que genera mucha más confianza, ya que el respaldo es mucho mayor. Y a partir del año 2012 las cosas han cambiado radicalmente, ya que el Banco Central Europeo indirectamente compraba deuda a los estados, haciendo que tenga un riesgo de impago prácticamente nulo. De ahí a que lo que se conoce como prima de riesgo se haya mantenido tan baja. Pero parece que ahora el Banco Central Europeo quiere reducir ese apoyo a los estados, haciendo que surja la siguiente pregunta. A fecha de hoy, ¿es sostenible la deuda española? Respuesta rápida, sí. Hay dos buenas noticias al respecto. La primera es que se ha extendido la vida media de la deuda. ¿Y qué demonios es esto? Básicamente, ¿cuánto tarda en devolverse el dinero? Cuanto más largo sea ese periodo, mejor, ya que se hace más cómodo devolver esa deuda. Concretamente, en estos últimos años se ha logrado extender en 2 años esa cifra, rozando los 8 años. Cifras similares a las que tienen países como Alemania o Francia. Hay que romper una lanza a favor, ya que en esos años se ha aprovechado bien el tiempo para que esa deuda no genere tanto estrés, ya que si tuviésemos vencimientos cada poco tiempo sí que tendríamos problemas. Por otro lado está la reducción del coste de la deuda, el cual ha ido disminuyendo hasta la actualidad. Así que por ahora esto es sostenible, pero aún no descorchéis el champán porque ahora vienen las noticias no tan buenas. Vamos a jugar un poco a las adivinanzas. Por ahora no hay proyecciones de que España vaya a quebrar de forma inminente, pero esto no significa que deba seguir manteniendo tasas de endeudamiento como las que está manteniendo ahora mismo. Hay dos cosas que invitan a pensar que la deuda no se va a poder reducir a menos que el gobierno logre hacer crecer la economía o disminuir la deuda pública. En primer lugar, la transición energética. Sí, todas las políticas verdes generarán un incremento en el gasto público que se harán notar sobre el déficit. Y en segundo lugar, como no, la demografía, aunque aquí hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que España será el país de Europa que menos va a notar en el futuro las consecuencias del envejecimiento de la población. Pero la mala noticia es que esto es debido a que ya estamos notando más que nadie estos efectos
y por eso es complicado ir a peor. En cualquier caso, todo el incremento de gasto que conlleva este tipo de políticas hará incrementar de forma sustancial las presiones sobre las cuentas públicas. De ahí a que las predicciones de que la deuda se vaya a reducir en una gran cantidad no son demasiado alentadoras. Y aquí es donde entramos al kit de la cuestión. ¿Cuándo podemos decir que realmente la deuda deja de ser sostenible? Como hemos dicho, hay dos cosas que marcan la sostenibilidad de la deuda pública: el saldo fiscal y el tipo de interés, aunque esto último es lo realmente importante. Dentro del saldo fiscal tenemos lo que se conoce como saldo primario, que viene a ser el resultado de restar los gastos a los ingresos fiscales sin tener en cuenta el pago de intereses. Es decir, los intereses que se pagan por la deuda son un gasto fiscal. Al final, parte del presupuesto público se destina precisamente a ese fin, y el saldo primario nos indica cuánto dinero nos queda sin tener en cuenta esos pagos. Podemos tener superávit primario o déficit primario, o nulo, que es la opción menos probable. Tener superávit primario a priori ya es una buena noticia porque nos indica que el gobierno gasta menos de lo que ingresa. Ahora bien, no necesariamente indica que la deuda sea sostenible. Al igual que tener un ligero déficit primario no nos indica que la economía va a reventar, ya que lo que realmente es el tipo de interés que se paga por esa deuda. Puedes tener un superávit, pero como la carga de los intereses sea demasiado grande, no valdrá para nada. De la misma forma que puedes tener déficit, pero como la carga por los intereses es muy baja, no hay de qué preocuparnos. El tipo de interés es lo que pagamos cuando pedimos prestado. En términos más formales, el tipo de interés es el precio del tiempo, ya que pagamos por el tiempo en el cual la persona que nos ha prestado prescinde de su dinero. Y como hemos dicho, la deuda pública normalmente se paga vía refinanciación. Y esto se hace sostenible siempre que los ingresos crezcan más rápido que los costes. En este caso, los tipos de interés. Como en estos años los tipos de interés estaban prácticamente en cero, por muy ligero que fuese el crecimiento se podía sostener este esquema. El problema viene precisamente ahora, cuando los tipos de interés son superiores al crecimiento de la economía. Aquí la refinanciación de la deuda ya no funciona porque la nueva deuda pesa cada vez más y hace imposible sostenerla. Cuando se llega a esta situación es cuando realmente tenemos que plantearnos si se deben meter tijeretazos en las cuentas públicas o meter una subida salvaje de impuestos. Pero antes, aún no. Para el año 2025, el Banco Central Europeo va a exigirnos que presentemos unas cuentas públicas más saneadas, es decir, que lleguemos a un déficit del 3% como el que nos establece el Tratado de Maastricht. Ahora bien, antes de anunciar el colapso de la economía española, hay que ver algunos datos. Para sorpresa de muchos, la economía ha crecido mucho más que la zona euro. No entraré en el debate de si esto es gracias o a pesar del gobierno. Esto no nos importa. La cuestión es que la economía española por ahora no arroja malos resultados. Por tanto, España no se enfrenta a una quiebra inminente, no hemos llegado a ese punto, pero es mejor evitar estar jugando al borde del acantilado. Se prevé que el Banco Central Europeo va a aligerar esa carga por intereses, a menos que ocurra algún evento internacional que vuelva a disparar la inflación. Aún así, el anuncio de que va a reducir el apoyo a los estados debería ser motivo de preocupación. Insisto, no como para anunciar una catástrofe, pero sí para ponernos en alerta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.